Es un privilegio, como siempre, para mí, presentar a nuestros invitados. En esta mañana es el pastor Hugo Rodríguez Núñez, a quien le damos la bienvenida a Puertas Abiertas. Amén, pastor. Muchas gracias. Bienvenido y gracias por aceptar, porque nuestros invitados son los que tienen la responsabilidad de ministrar a nuestro público televidente con el testimonio. Amén. Amén. Entonces, pastor Hugo, ¿cómo aparece Cristo en su vida? Vamos a comenzar a contar, ¿no es cierto?, desde mi infancia. Ah, por supuesto. Era muy pequeño yo cuando mis padres conocen al Señor. Ajá. ¿Ah? Mis padres eran del campo, yo soy de San Carlos, una comuna muy hermosa. Ñuble. San Carlos Ñuble. Entonces mis padres vivían en el campo y siempre en los campos hubo una iglesia, un culto. Fueron invitados ellos y ahí entregan su vida a Cristo y se convierten al Señor ellos. Convirtiéndose en los papás, ya todos pasamos a ser hijos del Señor. Mire. ¿Ah? Y a mi corta edad yo empiezo a asistir a la iglesia. Luego, por temas de estudio, yo tengo que irme a la localidad de San Carlos para seguir estudiando. Y allá nos llevan a una congregación donde comienzo a recibir mis primeras instrucciones cristianas. Ya, en la escuela dominical. En la escuela dominical. Luego ya me integran al coro, tocando un instrumento que en ese tiempo era muy común, un triángulo. Ah, todavía se usa, claro. Pues. Muchas iglesias usan el triángulo ahí. El triángulo. Yo muy orgulloso de tocar mi triángulo en el coro. Y así fui formando, fui creciendo. Mientras mi padre en el campo, ya Dios lo llama prácticamente al pastorado, porque comienza él a formar su culto en casa y se empiezan a convertir vecinos, familia. Y empieza a crecer la obra. Luego papá de la casa se cambia a otro sector, otro lugar donde ya tiene un culto que era una iglesia en realidad. Uh-huh. Y comienza a pastorear. Uh-huh. En ese tiempo no lo llamaban pastores, ¿no? Encargados de obra. Encargados de obra, precisamente. Encargados de obra. Así que, pero el encargado de obra lo que hacía era pastorear. Es un pastor. Un pastor. Bíblicamente un pastor. Claro, así que mi papá por muchos años pastoreó en el campo. Y así fuimos creciendo, hasta que ya habían transcurrido unos 6 años más o menos. Y mi padre, por problemas de situación de trabajo y todo, se va a vivir al pueblo, a la ciudad, a San Carlos mismo. Y ahí ya comenzamos a participar todos en la iglesia. Mi papá llegó a ser oficial de esa iglesia. Así que muy considerados toda la familia. Y gracias al Señor, esas fueron como mis etapas infantiles, ¿no? Ya está. De la infancia. Y luego ya empezamos a participar activamente, toda mi familia. Entonces, ¿a qué edad usted más o menos hace su decisión por Cristo, entregarle su vida a Él? ¿Se reconoce pecador, que necesita ser perdonado? En realidad, pastor, la verdad es que transcurrió el tiempo y luego yo cuando ya era un adolescente tengo la oportunidad de venirme a Santiago. Ya. ¿Ah? Y con mucha pena mamá y papá me dejaron partir. Pero, joven, todavía niño casi. No, tenía 15 años recién. Mire. 15 años, sí que... Adolescente. Adolescente en realidad. Y bueno, yo como fui muy independiente desde pequeño, porque a los 12 años yo ya salía a trabajar. Dejé mi estudio y salí a trabajar. Entonces yo me creía grande, independiente. Así que no me afectó mayormente. Pero lo que sí pasó, que no fue bueno, que me aparté del Señor. A esa edad yo ya... Llegó a Santiago, aquí se pierden todos los provincianos. No conocía la iglesia, claro. No tenía amistades, entonces me aparté del Señor y me fui... nunca fui desordenado, ni mucho menos, pero ya no tenía la comunión con el Señor. Comunión con el Señor. Ni tenía iglesia donde participar, así que eso me llevó a tomar cosas del mundo. Pero luego también Dios me da a mi compañera, mi esposa, que los dos muy jóvenes, a los 18 años contraigo matrimonio, aquí en Santiago, con una hermosa mujer. Y después de algunos años, ya con 3 hijas mujeres, Dios me lleva a San Carlos. De vuelta.
pero de paseo. Ah, de paseo, De ya. paseo, para un 18 de septiembre. Y me encuentro en mi iglesia. Ya. Mi anhelo en mi corazón era estar con mi hermano en la iglesia donde yo me crié. Y me encuentro en la iglesia, una bendición muy grande ahí. Y me acuerdo que llega un pastor con unos hermanos de visita a la iglesia. Y mi papá los contacta para hospedarlos. Y al otro día se hace una reunión familiar en mi casa con estas visitas. Eran hombres muy llenos de Dios, que Dios lo usó poderosamente, y ahí fue el momento en que, por misericordia, yo tengo el encuentro con el Señor. Ajá. Tuve el encuentro con el Señor en una forma muy poderosa. Yo recuerdo que Dios colocó un don de arrepentimiento tan grande en mi corazón que estuve tendido como 3 horas, tirado en el suelo. No podía levantarme porque era una angustia, un dolor de haberle fallado al Señor. No sé, una cosa tan grande que pasó en mí, que cuando me levanté de ahí, yo ya era diferente. Yo me notaba que estaba diferente. Nueva criatura. Nueva criatura, transformado por el Señor. Y fue así como ya recibí a Cristo y todo me cambió. Y voy a contar algo que a lo mejor para muchos es locura. Pero, ¿sabes? Para mí era gloria de Dios. Amén. Yo cuando salí de mi casa, de la casa de mi padre, a la calle, ¿sabes? Yo sentía cómo los árboles me aplaudían. Claro, el viento lo hacía Claro. tocar ramas y cosas, pero yo sentía que era gloria de Dios que los árboles estaban aplaudiéndome a mí por haber recibido a Cristo en mi corazón. Mire, qué Es de bonito. locos, pero fue mi experiencia. Claro, Mi exactamente. experiencia, una experiencia tremenda. Y así fue como ya luego me volví a Santiago, entregado a Cristo. Me contacté con un varón quien había llegado hacía poco detrás de mi casa, a los pies de mi casa. Lo sentía tocar instrumentos, acordeón, guitarra, cantar alabanza. Y fui y lo contacté. Y él me dice así, el Señor me mandó a abrir una obra aquí. Yo soy de Viña del Mar, pero Dios me mandó aquí a abrir una obra. Y hace un mes que llegué y estoy orando por un compañero. Y ese compañero me dice, es usted. Mire. Así que así comencé a servirle al Señor, con él, a trabajar al Señor, y comenzamos a levantar con esfuerzo una casita de oración en su sitio, y Dios comenzó a tratar en una forma muy especial conmigo. Qué lindo, qué Así lindo. comencé. Pastor, algunas cosas que rescatar de lo que acaba de decir. Todo lo que ocurre en la vida del creyente es una diosidencia, porque el Señor nos trae, dice, desde antes que nos formásemos en el vientre de la madre. Así es, Desde ahí Él ya tiene el control de nuestras vidas. así es. Y entonces nos va mostrando cuál es su voluntad a través del tiempo. Claro. ¿Sí? Y así es como usted está contando la historia, que puede ser el testimonio, Por supuesto. puede ser el testimonio de Para nuestros muchos que amigos están televidentes, claro. escuchando, Exacto, porque especialmente los que están en el campo, gloria a ¿cierto? Dios que sea así, para que también Claro. les sirva, ¿no es cierto? Bueno, yo estoy aquí justamente para decirle a usted que está mirando que hay un Dios tremendo, poderoso, que es lleno de misericordia y de amor, y que en esta mañana o en este día a lo mejor tiene una palabra a través de mis labios para usted. Claro, y especialmente los que están en el campo, Además, porque usted viene del campo. así es. Entonces, esas partes alejadas donde tal vez lejos del mundanal ruido y el quehacer de las ciudades, Claro. tienen la facilidad y la tranquilidad de tener un encuentro personal con el Señor, Así es. ¿cierto? Gracias al Señor, la televisión ya llega a todo lugar. Y Exacto. sé que en los campos tienen muchos Televisión. televisión, así Claro. que pueden ver este programa, y qué bueno que Dios lo tenga ahí frente a la pantalla para que sea parte de este testimonio que humildemente le estoy entregando a través de este programa. Claro, y le va a bendecir seguramente, Además, les va a es una tomar. bendición, y le bendecimos a usted que está ahí para que Dios toque su vida y también, ¿no es cierto?, así como yo, un día pueda conocer al Señor. Qué lindo, lindo, lindo. Entonces, esa es una de las cosas que quería decir yo, la diosidencia de Dios, cómo nos trae en el tiempo para que en su hora, nosotros podamos tomar decisiones, ¿cierto? Y usted tomó la decisión de servirle al Señor, empezó a trabajar ahí.
Pero, ¿cómo empieza a sentir usted el llamado vocacional al pastorado, pastor? Porque eso también no es de hombre, sino que es de Dios que nos llama y nos aparta para este trabajo. Y qué bueno que sea así, pues, pastor. Cierto, por supuesto, Bueno que sea porque así. no es del que Porque quiere o el que corre. así ¿No? es. Yo creo que habemos muchos como yo, que yo no quería pastorado. Yo quería servir al Señor, pero nunca comprometerme más allá. Y a lo mejor ahí Hay muchos que hay están muchos así, que ¿no? están en esa situación y Claro. que están sintiendo el llamado fuertemente de Dios, pero no quieren dar el paso. Claro. Bueno, yo les animo en el Señor y les voy a contar cómo Dios me llamó. Yo siendo parte de una iglesia, oficial de la iglesia, ayudante del pastor, ¿no es cierto? Un día me acuerdo de una profecía que Dios me había entregado cuando era muy joven. Ya habían transcurrido varios años y muy joven el Señor me entregó una profecía a través de un profeta y me dijo así: mira, esto dice el Señor, prepárate porque te voy a llamar al ministerio pastoral, vaya a ser un siervo mío. Entonces, eso me quedó ahí y no me inquietó mayormente porque yo no quería, por supuesto, pero llegó un momento en que empezó a resonar en mi memoria esta profecía. Y empezaron a pasar cosas, situaciones, en que Dios comenzó a tratar fuertemente conmigo para sacarme de ese lugar, no en rebeldía, porque eso no es de Dios, pero sí me sacó para hacerme, para llevarme, ¿no es cierto?, a lo que Él tenía para mí, que era un ministerio. Entonces sucedieron muchas cosas y yo, rehusándome a eso, Dios comenzó a acercarme. De hecho, comenzaron a llegar palabras del Señor de muchos siervos a mí para decirme: llegó tu tiempo, el Señor te necesita, el Señor tiene propósitos contigo. ¿Ah? Y así, conversando un día... Lo rodeó. Me rodeó el Señor. Conversando en una mesa así, con unos hermanos del Señor y todo eso, el Señor toma a una niña que era de la familia de ellos y se toma en el Señor rápidamente, así se para y me dice: esto dice el Señor, no rehuses más, porque yo te he escogido para mí, para que tomes el ministerio y ahora te lo entrego, me dice. Oiga, quedamos todos ahí, pero Claro, cuando Dios habla uno queda... claro, por estremece, supuesto, se por supuesto. estremece. Especialmente cuando el instrumento dice, el Señor dice, Claro, o así dice el Señor, claro. ¿cierto? Aparte que no estábamos conversando ese tema. Dios usó a esa niña, ¿no es cierto?, con una autoridad tan tremenda para hablarme a mí. Y que le sacó de los temas que estaban tratando. Exactamente. Entonces ahí comencé a entender que ya no podía rehusar y comencé a orar al Señor, a decirle: Señor, Heme aquí. heme aquí, Señor. Si tú tienes propósito, si tú tienes algún proyecto conmigo, ¿quién soy yo para rehusarlo? Sí, Aquí está mi vida, Señor. Solamente te pido que tú seas conmigo, nunca me dejes. amén. Porque tomé esa palabra de Moisés cuando dice: si Dios no va con nosotros, yo no voy a ninguna parte. Exacto, Porque exacto. esto es de Dios, es un Es tema de Dios, no es de del hombre, esto no es de Así hombre. es. Pastor, vamos a invitar a nuestros amigos televidentes a escuchar una canción, ¿Ya? Las enseñanzas de Puntito, Gloria a Dios. y seguimos en esta linda y cálida entrevista. Amén.